Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. El dominicano, cuando quiere puede, lucha como nadie para progresar. En su corazón la esperanza crece, sabe que la fuerza está en la unidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores si me das la mano. Dominicano, dominicano, pasamos del sueño a la realidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores. La vida es como una carrera, una sola, en la que cada día damos la milla extra y seguimos transformándonos, porque lo más importante no está en lo que hicimos, sino todo lo que hacemos para ser invencibles. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Sugiérole que las ponga en las manos del Patronato contra el Cáncer de Villa González Incorporado. Toda una institución para servirle al prójimo más carenciado. Ese prójimo, como hemos dicho nosotros otras veces, atrapado ahí en las tripas del bosque rural. Hay que apoyar instituciones como estas, porque que no solo por los fines que tienen, luchar contra una enfermedad catastrófica como es el cáncer, sino el lugar donde están, donde nace esta institución, una comunidad pobre, una comunidad suburbana, pero una comunidad pobre que no tiene todas las condiciones para accesar a las prácticas más científicas o más modernas para luchar contra esa enfermedad. Es decir, solo pensar una institución como esta en una comunidad rural es un esfuerzo extraordinario. El servicio que brindan entonces son las manos de Dios, porque hay que ver con el sacrificio, el esfuerzo que hay que hacer para conseguir arrimarle recursos a instituciones como estas que no están en el presupuesto, como las ONGs que están presupuestadas y le pagan, el gobierno le pasa muchísimo dinero a muchísimos zánganos, muchísimos oportunistas y logreros que se cubren con esas ONGs para no trabajar. Dicen que trabajan a favor de alguien, de algún sector, pero vaya usted a ver. Primero lo de ellos y después si queda algo para ellos también con sus familiares y tal vez algo para algún necesitado del servicio. Yo creo que esta institución de Villa González, que es un esfuerzo comunitario, gente de cristianísima formación, como hemos señalado otras veces, vale el apoyo. Apóyenlo. 809-443
80-10. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio. No hay que dar más explicaciones. Uno sabe que donde está una congregación religiosa como la Congregación Salesiana de la Iglesia Católica, ahí no puede haber fallo. Todo el esfuerzo que hay ahí es un esfuerzo en servicio de los más necesitados de ese apoyo para formar jóvenes que están en alto riesgo en la sociedad, hacerlos ciudadanos, buenos ciudadanos del país. Tarea homérica, como acostumbra decir, de esas tareas o esos trabajos que se propone alguien o una institución realizar con tanto sacrificio, con tanto esfuerzo, y muchas veces con tan amplio territorio a cubrir, o los propósitos de servicio tan amplios. Hay que apoyar también esa institución en la Avenida Independencia, casi esquina Avenida General Gregorio Luperón. Bueno, tenemos varios temas. Hoy, la Procuraduría General de la República parece que está ya conociendo del caso Coral, la fusión de esos casos, que lo han señalado ya como muy similares, los actores muy parecidos o muy cercanos, y es verdad, porque todos son de un mismo entorno y relacionados o interrelacionados unos y otros, las instituciones inclusive. Y la Fiscalía ha decidido fundirlo, el Coral 5G y el Coral, como le llamó al primer caso del general Cáceres. Ahora, dice la prensa que esa decisión se va a tomar en sitio cerrado, sin comunicación con la prensa, cosa que eso está bien, porque eso no tiene que estar festinándose como si fuera un sorteo de billetes y quiniela o algo, qué sé yo, o un anuncio de un premio, a un premio de literatura o de la canción, o un premio de poesía, ni nada parecido. Es algo muy serio. Entonces, sí hay una advertencia que debe tomar en cuenta la Procuraduría General de la República. Una advertencia que le hizo el periódico El Nacional sobre la filtración de las informaciones. No puede haber medios preferidos. Si la Procuraduría General de la República va a dar a conocer, como ha hecho con el caso Medusa, si van a dar por goteo las informaciones, que no es malo, porque eso como quiera está escrito y está fundadamente ya como prueba de lícita recopilación, y va a presentarse ante un juez. Ahora, malo es que se lean cosas o que se digan cosas que no son verdad, que no están escritas en el contenido de esa querella formal ya que van a llevar ante un juez, qué sé yo. Eso sí sería mal. O que un medio que le den una información la deforme. Todavía es peor. Lo que sí advierte el Nacional, que no es bueno que se esté favoreciendo un medio o unos medios en perjuicio de otros. Porque el Nacional, como decía, nosotros tenemos los mecanismos para buscar la información también, donde quiera que esté, y escarbar para buscarla. Y es verdad. Entonces la Procuraduría no debe exponerse a esos privilegios que hablan muy mal de ella. Y hay que tomar nota de esas advertencias que hiciera el periódico El Nacional por vía de un editorial muy serio del miércoles, si mal no recuerdo. Y fue una advertencia bien clara y fundamentada,
porque fue con base que lo escribió el editorialista del Nacional. Por tanto, como esos casos van a salir, y son unos casos tan escandalosos, igual que eso del Medusa, probablemente hasta más escandaloso que lo del Medusa, porque están en un ambiente todavía más cerca de donde se ejercía el poder en el Palacio Nacional, porque el eje, el núcleo de esos dos, de esa fusión que va a haber ahí, esa fusión nuclear, el núcleo era precisamente el jefe mayor, que es el general Cáceres, que era el jefe del cuerpo de ayudantes específico, no sé, cuerpo de seguridad presidencial, creo que se llama, CUSEP, algo así. Ese era el núcleo central de toda esa operación que le llamó, o le llama la Procuraduría como casos Coral. Y ahí van, ya se han avanzado, señores, ahí se avanzó mucha información de la participación de la señora pastora, la pastora evangélica, el general y todos sus colaboradores o subalternos o lugartenientes que tenía ahí en su servicio y que montaron toda una red, un entramado de corrupción que además lo extendieron a otras instituciones bajo control de ellos. El CESAP, creo, CONANI, todo eso fue una verdadera conspiración contra el presupuesto de esa área, de esas áreas administrativas y militares. Entonces, ahí hay mucha información también delicada, porque es gente que ha estado precisamente al lado del presidente de la República. Es decir, que el presidente de la República de ese momento, del caso Medusa y el caso Corales y el antipulpo, señores, era un funcionario cercado, no rodeado, no, sino cercado. Es decir, el presidente de la República no podía, por eso es que la gente sospecha de todas esas, diríamos, esas negaciones que le hacen a que no conocían de nada de eso. El presidente estaba ajeno a todo lo que estaba, pero ¿y qué presidente era este? Que incluso sus hermanos, su hermana, principalmente una legisladora, señalaba que era el mejor informado de todos los funcionarios o de todos los dominicanos, era el presidente de la República. Pero resulta que cercado de corruptos y de operaciones tan voluminosamente corruptas como estas que se han señalado, las tres, y que el presidente ni siquiera se diera cuenta de cómo esta gente estaba operando. Además, con un servicio de inteligencia y de intervención telefónica y de todo, ¿cómo es posible que el presidente, porque un presidente incluso, por lo menos, debe rastrear algunas actitudes o algunos desplazamientos que pueda tener su jefe de seguridad, porque si ese señor le traiciona, o ese señor está, por ejemplo, en situaciones de operandi, como le llaman, del modus operandi de ese señor, es que tiene un entramado, por ejemplo, de juego, que es un ludópata, que el hombre le gusta ir a un casino cuando está libre, que se camufla y se viste de mujer para que no lo conozcan, que tiene una vida un poco divertida o muy alocada, como se dice también. Entonces el presidente de la República debe saber quién es que lo está cuidando, el jefe de Secorta. Esas son cosas que yo creo que son propias, no de un sistema que husmee en todos los altares o en todas las alcobas, pero un presidente avesado tiene que estar informado de que la gente que lo cuide es gente que está en vida, no vamos a decir en vida de ¿cómo que se llaman estos? De monje o de
monjas carmelitas o de monjas, ¿cómo que le llaman a esa de la? Bueno, no es una vida monacal de el hombre estar en un monasterio, nada de eso. Pero sí un presidente que tiene control debe saber que la gente que le cuida, que la gente que tiene que velar por su seguridad y la de su familia, es gente que lleva vida, por lo menos vida ejemplar, para estar seguro de que su espalda está cuidada, que no está expuesto o al chantaje también. Si ese jefe de seguridad no lleva vida, no, qué sé yo, hay muchísimas cosas que obligan a ello. Pero evidentemente que es un acto de irresponsabilidad y debe haber, como hemos dicho nosotros en esta semana, debe haber un cierto espíritu de autocrítica. Y autocrítica contundente, decíamos nosotros en esta semana, y radical. Ver hasta dónde el alcance de esas responsabilidades, decíamos nosotros también, y además explicar los errores cometidos en ese entorno y los correctivos, o lo que se tomaron, o lo que se pensaban tomar, o lo que no se tomaron y que hay que tomar ahora, aunque estén fuera del poder. Esas cosas, todas esas conductas que hemos dicho nosotros, esas conductas de rebaño y de hombres y mujeres de poca o ninguna personalidad, esas cosas tienen que darse, no ya por explicadas, tienen que explicarse, hemos dicho nosotros. Pero por ahora lo que se ha hecho es negar que se conocieran esas cosas. Y no hay una persona que no tiene que ser con rigurosa observación, que no esté consciente. Una persona del pueblo no es verdad que no crea que el presidente de ese momento no sabía de nada de lo que estaba pasando. ¿Cómo es posible que el presidente no supiera, por ejemplo, de que su jefe de la escolta era un hombre que acumulaba recursos grandes, su vida, sus bienes, dónde vivía, cuando le conoció, cuando lo llevó al cargo, dónde vivía, cómo vivía? Y luego de un par de años, 3 o 4 años de servicio, ya ve que el hombre tiene un modus operandi, un modus vivendi distinto, o un comportamiento, qué sé yo, se va enterando el presidente, alguien le va diciendo, presidente, mire esto y aquello. Pero todos son iguales, casi los presidentes son todos, no todos son iguales, no es verdad. Porque ante hechos tan graves como estos, no hay un presidente que no reaccione. Pero muchos de ellos, muchos de los presidentes del mundo, porque en el mundo, usted le dice, mire fulano, ande, tráigame las pruebas, y bueno, entonces se enfurece. Y yo mostré ahí una imagen del señor Danilo Medina cuando era presidente, reclamándole al periodista que le señalara cuál era la corrupción que había en su gobierno, pero en tono enfático, en tono autoritario, reclamándole al periodista, dígame dónde están como qué prueba tiene usted, dígame dónde está la corrupción. Eso es muy peligroso, estar acusando sin pruebas, sin base. Ese era el estilo. Y hoy anda, que ahora no oye cuando le hacen las preguntas. Porque esa pregunta la escuchó claro y alto, la escuchó Danilo Medina en ese momento. Pero ahora, recientemente, en una visita que hizo, no sé si fue a Sánchez Ramírez, o a una de las provincias, creo, del país, o a Duarte, a la provincia de Duarte, un periodista aprovechó y le señalaba que cuál era su opinión sobre el caso Medusa, por ese escándalo, ese flujo en cascada y ese flujo, diríamos, de tsunami
de informaciones de corruptela en su entorno de ese caso de Jan Alain Rodríguez, y se hizo el que no escuchó, o que escuchó, pero escurrió el bulto. Sin embargo, repito, aquella pregunta que le hicieron en el Palacio cuando tenía su banda presidencial y tenía vestido de blanco recibiendo embajadores y con ese poder omnímodo, cuestionaba al periodista, escuchó claramente lo que le preguntaba el periodista. Pero ese cinismo o esa hipocresía o esas conductas alejadas de la realidad, fíjense cómo lo tienen en una situación de pobreza espiritual y un liderazgo ejercido como en forma furtiva, como para que nadie le vea. Salen como de noche u oculto en una jipeta muy oscura o cubierto con mucha gente que le proteja de los micrófonos o de las cámaras. Verdaderamente quijotesco. Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. El dominicano, cuando quiere puede, lucha como nadie para progresar. En su corazón la esperanza crece, sabe que la fuerza está en la unidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores si me das la mano. Dominicano, dominicano, pasamos del sueño a la realidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores. La vida es como una carrera, una sola, en la que cada día damos la milla extra y seguimos transformándonos, porque lo más importante no está en lo que hicimos, sino todo lo que hacemos para ser invencibles. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bueno, tenemos el otro caso, el caso Medusa, este caso judicial, porque uno pensando en las cosas que van a pasar con estos juicios, estos macro juicios o mega juicios, porque imagínense ese caso Medusa, 12.500 páginas, 400 testigos, 41 personas inculpadas, 22 empresas y 3.500 pruebas. Eso es una cosa demasiado voluminosa. Entonces, conociendo uno esos retorcimientos y todas esas peripecias que hacen los abogados buscando la forma de que se alarguen los procesos y se enreden, porque es parte de eso. Y
entonces apelar, como dicen los abogados, a cierto estoicismo judicial, porque los abogados inventan muchísimas cosas. Muchas veces, ese estoicismo judicial que crea problemas, porque hay que seguir todo. Usted, como dicen, el reo, el inculpado, se aferra a todos sus mecanismos y todas esas cosas que le puedan favorecer o que le alarguen o que motiven, prolongar o hasta, ¿cómo sería aquello? Dinamitar ese proceso, que por cansancio o por lo que fuere, los jueces tengan que dictaminar tal vez con cierta pena en el sentido del sentimiento, de que se aflijan los. Y como este es un expediente que nosotros decíamos, que esos expedientes preparados por Miriam Germán debieran liberarse o librarse de esos deseos propios de ese estoicismo judicial, que muchas veces dinamita eso, el problema, crea problemas, como dicen los abogados también, en la parte querellante o en la defensa, porque eso crea como un desgaste, algo así. Entonces, que si se liberan de esos deseos muchas veces que tienen los inculpados, de que pasen esas cosas para agilizar el proceso, y que esos procesos se pueden agilizar porque de los inculpados más graves que hayan ahí, claro, los jueces no van a condenar a todo el mundo a la misma pena, probablemente. Ahí hay gente que tal vez salen liberados, los cargos que le están presentando no convencen a los jueces, o qué sé yo no sé nada de eso. Pero ahí hay casos que debieran agilizarse mediante casi la aceptación de muchos de los inculpados en esos hechos. Porque nosotros hemos dicho que ese expediente o esos expedientes son hechos, o por lo menos revisados por una juez, que es Miriam Germán, que es una juez con funciones de fiscal, pero que es una mujer de formación de juez ejemplar. Óyase bien. En un país tan necesitado de ejemplos, ella ha sido una juez ejemplar. Entonces, quizá por eso digo yo, se pueden obviar muchos pasos de esas cosas, porque si no, ese proceso eso durará. ¿Y cuántos años va a durar eso? Los abogados que saben de esto y que han tratado casos pesados, como dicen que eso se va a alargar a tiempos que uno ni sabe cuál es el horizonte de eso, porque hay que ver lo que pasó, lo que ha pasado. Odebrecht todavía no ha terminado, y eso creo que comenzó en el 2016 o 2017, y todavía ese proceso sigue abierto. Es decir, que estos, que son procesos, Medusa, que es una cosa mucho más grande, porque Odebrecht pudo haber sido grande, pero lo dejaron chiquito, o lo hicieron que se viera pequeño, se viera chiquito, porque los consorciados no fueron convocados. No se hicieron las auditorías para saber los sobreprecios de las obras hechas por Odebrecht, porque había que tener sobreprecio para usted pagar sobornos, como ellos mismos decían, que habían pagado sobornos, pero no dijeron a quién le pagaron. Que entregaron un dinero para pagar sobornos, pero no fueron tan responsables para por lo menos decir, mira, ¿a quién fue que se le entregaron los sobornos? Pero más, los consorciados nuestros que se beneficiaron de esos sobreprecios no fueron ni siquiera tocados, ni mencionados, pero ni siquiera citados para que dijeran algo de cómo se hicieron las cosas, o cómo ellos percibieron que se hicieron esas cosas, como consorcios. Pero nada, ese proceso todo el mundo sabe que nació viciado. Entonces, no está viciado, porque hemos dicho, es un expediente que si no lo construyó Miriam Germán, lo supervisó o lo estudió y qué sé yo, lo revisó profundamente,
ponderado por ella para que cuando eso llegara donde el juez, es otra Miriam Germán que lo va a ver ese expediente, o varias Miriam Germán probablemente, o no probablemente, seguramente son las que van a ver ese expediente. Por tanto, yo creo que los reos o los inculpados debieran aminorar, digo yo como profano, porque yo no conozco, no sé si esas cosas se pueden hacer tampoco, esto es un pensamiento de mi parte, creo que tal vez eso pueden obviar pasos, porque ahí hay gente que, repito, es difícil que no salgan condenados, o que sacarle la culpabilidad, eso coge tiempo, porque los abogados comienzan a incidentar y a mover y a poner allí, entonces esas cosas van a complicar probablemente el proceso. Por lo que estamos diciendo, entonces, el espíritu, como hemos dicho, el espíritu querellante o el espíritu de defensa se debilitan cuando esos procesos se hacen así, tan largos, qué sé yo, pienso yo, no sé, porque repito, soy un profano. Pero sí se pueden liberar de esos deseos, según abogados, de esos abogados que han trabajado en casos grandes y en muchos casos de eso dicen que se pueden librar de los deseos que pueden perturbar, que pueden dinamitar, como yo he dicho, todo ese proceso de defensa y esos abogados, porque por lo que vimos nada más en los abogados de la defensa del señor Jean Alain Rodríguez, nada más lo que vimos, toda esa espectacularidad y todos aquellos, ¿cómo le llaman a eso? Melodramas, qué sé yo, aquellos dramas hechos por los abogados de ese joven o de ese señor en esa prensa, como si esos juicios se fueran a dirimir en la prensa, y es en los tribunales, porque nosotros los lectores no somos jueces, nosotros leemos y podemos interpretar algunas cosas, pero lo que van a ponderar esos expedientes son los jueces, es en los tribunales. Vamos a esperar, pero yo creo que mucha gente ahí debiera achicar el proceso, debiera ahorrarle tiempo y dificultades al mismo proceso, casi declarando que ellos admiten muchas de esas cosas y que los jueces ponderen la carga, qué sé yo, las penas que tienen que cargar ellos con eso, y que, bueno, se pueda abreviar el proceso, obviando lo que señalan los abogados, ese estoicismo judicial. Los abogados son tremendos, pero ellos dicen que lo que abunda no daña. Bueno, ¿qué tenía? Hemos visto muchas, diríamos, cierta efervescencia, no mucha, cierta efervescencia con respecto a estas protestas por la alta factura eléctrica. Nosotros en este programa hace meses que denunciamos esa situación porque vivimos una experiencia, vi datos que me mostraron en esa oportunidad, pues ya hace más de 2 meses que yo hablé de eso, de que un edificio de apartamentos, su área común, pagaba 4 o 5 mil pesos mensuales. Es decir, 6, 8, 10 bombillas, una bomba de cisterna, una bomba de pozo, pero bomba de caballo y medio. No es una cosa que demande tanto. Bombas que tienen flotas, que paran en el momento que ya llega el nivel de flota. O sea, no están 24 horas encendidas ninguna de las dos. Y que ese edificio, un servicio también de ascensor, que ese edificio pagaba 5 o 6 mil pesos mensuales. 5 mil, área común.
y que de un momento a otro saltó a 14,000 pesos y a 19,000 pesos y 16,000 pesos. Entonces, no es un 18, ni un 20, ni un 27 que se estaba incrementando la tarifa eléctrica, sino 200% y más de 200%. Eso fue la denuncia que nosotros hicimos. Eso se podía ver como aislado, pero después que se anunciaron el tercer aumento o el cuarto aumento que ha anunciado la administración de las EDE, y que incluso el vicepresidente de las EDE llegó a decir que eran irresponsables y oportunistas los que estaban haciéndole crítica a esos aumentos y a esas tarifas, a esas facturas. Pero ya la verdad, la realidad le está dando en la cara. Y hay un ambiente peligroso que el gobierno, lo estamos nosotros anunciando, lo estamos diciendo aquí. Hay un ambiente peligroso en las ciudades y en los pueblos del interior que se están quejando fuertemente de ese abuso, no de aumentar la energía eléctrica, porque de hecho si el petróleo está caro, o el gas está caro y el carbón ha subido, que dicen que de 40 o 50 dólares una tonelada, está casi a 400 dólares una tonelada, pues lo más justo es que se aumente la electricidad, que haya que aumentarle, como hemos dicho nosotros, si ustedes van a aumentar un 20%, 2 aumentos de a 9, póngale 20 para redondear, y usted paga 5,000 pesos, usted va a pagar 6. Usted dice, bueno, hay que ser consciente, el gobierno está haciendo un sacrificio extraordinario con los combustibles y nos está pagando 35,000 millones de pesos, ha gastado protegiéndonos del gas propano, de la gasolina, del diésel, del gas natural, etcétera, etcétera. Entonces usted es consciente y dice, no, pero no vamos a quebrar el Estado, pues si quebramos el Estado entonces nos vamos a quedar sin defensor, sin benefactor, sin facilitador. Bien, entonces la gente acepta el 20%. ¿Por qué? Porque va a pagar 1,000 pesos más. Ahora, cuando a ustedes le incrementan un 200%, no le están incrementando una tarifa, sino que le están robando un 180%. Y nosotros dijimos aquí que eso iba a traer problemas. Ya hay un ambiente a nivel nacional. Y el gobierno sabe que eso está pasando y se lo hemos advertido muchas veces, pero estos gobiernos a veces no se llevan de nadie. No aceptan consejos. Como no aceptan consejos, vamos a hacerle advertencias, porque no aceptan consejos. Y ya hemos visto ciudades, San Francisco de Macorís, que son ciudades que no juegan, porque son ciudades que están acribilladas, Navarrete, Salcedo, ciudades acribilladas por la violencia. El gobierno sabe que va a tener que enfrentar eso. ¿Por qué? Porque tiene unos administradores malos, administradores corruptos, porque eso es corrupción. Si usted tiene que aplicar un incremento de un 20%, no le ponga un 200%, porque usted está robándose un 180%. Entonces, no era una simple denuncia o una queja personal de Manuel Fermín. Es que es una conducta que ha habido a nivel nacional parece, digo yo, compensar el subsidio que el gobierno está brindándole a los combustibles, por un lado. Entonces las EDES, que son nacionales, monopólicas, porque es el Estado el que maneja el negocio, entonces es muy fácil robarse un 180% para compensar o recompensar al Estado, que está gastando 35,000 millones allí, y sacan 50,000 por aquí, por así. No. Así no vale, y eso le va a traer al gobierno que se prepare, porque ya, óigame, con el nivel de encono, de rabia que hay en la población con ese asunto, que espere el gobierno que esa plaza de la bandera se le va a llenar de gente y va a tener que enfrentar protestas en los pueblos, porque se están organizando pueblos tan tranquilos como Moca, que siempre yo señalaba que la violencia saltaba de Licey a Salcedo y dejaba a Moca. El municipio de Moca lo dejaba libre
un municipio de mucho trabajo, la gente dedicada a sus labores agrícolas o agroindustriales, etcétera. Y que la gente lo que está en su trabajo. Pero ya son comunidades que se han ido empoderando de todos esos abusos que le están cometiendo. Una institución oficial con unos administradores corruptos porque se prestan a eso y defienden esa política de expolio. El gobierno tiene ahora el 16 de agosto, si el presidente no cambia a esa gente y si no le da un giro, que sea un giro copernicano a su gobierno, no un giro de 180 grados, no de 360 grados. Ese es el giro copernicano. Copérnico, aquel astrónomo brillantísimo que revolucionó la ciencia, por eso es el vuelco. El gobierno va a tener que enfrentar protestas muy difíciles. Y eso ha ido, pienso yo, menoscabando, ha ido minando la base popular del gobierno y del mismo partido oficial. Que vayan tomando nota. Todos esos viajes del presidente, probablemente ya el presidente está debidamente informado, los sondeos, lo que está pasando, porque miren, es casi unánime. No hay unanimidad, porque sería una exageración de mi parte. Pero hay un amplio criterio de que el gobierno no va a pasar de 4 años. Óiganlo bien, pónganle la atención en los oídos, pónganlo ahí, tumben los oídos al suelo, su cabeza. Oigan el murmullo, que hay un murmullo sordo. Yo he dicho aquí, cuando el PRD-PRM está en la oposición, se le echa de menos en el poder. Cuando llegan al poder, se le deplora. Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. El dominicano, cuando quiere puede, lucha como nadie para progresar. En su corazón la esperanza crece, sabe que la fuerza está en la unidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores si me das la mano. Dominicano, dominicano, pasamos del sueño a la realidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores. La vida es como una carrera, una sola, en la que cada día damos la milla extra y seguimos transformándonos, porque lo más importante no está en lo que hicimos, sino todo lo que hacemos para ser invencibles. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, le insto a leer
el blog La Pregunta del doctor Marino Vinicio Castillo. Mis posiciones sobre la ley de extinción de dominio, las de ayer y las de hoy. Señores, pónganle atención a Marino Vinicio Castillo, que es hombre de buen entendimiento, un hombre reflexivo, de recto juicio, de razón y de palabra. Veas esa cabeza de Patricio Romano, que en esta semana, el domingo, yo creo que el domingo, el doctor Castillo cumple años, cumple 91 años. Dios mío, Dios cuida a Marino Vinicio Castillo, a tu vincho, cuídalo. Esa cabeza de Patricio Romano, que estará de cumpleaños y que yo le adelanto mis felicitaciones a ese repúblico. Gracias que Dios me le ha dado esa sabiduría y que es hoy una suerte de memoria viva de la nación, del país. Ahí está presente el doctor Marino Vinicio Castillo, que va a cumplir sus 91 años. Es el 17, si mal no recuerdo, el 17 de julio del año 1931 nació ese caballero para cuidar de su país, porque ha sido, ese sí es verdad que ha sido un vigilante, un vigía en todas sus, vigía en horas nocturnas de mayor oscuridad, él ve. Y en días claros también ve. No le empaña la vista la luz del sol, ni la oscuridad le impide ver los problemas, la salud de la patria. Así que larga vida para Marino Vinicio Castillo, que estará de cumpleaños el domingo. Bien, la respuesta, como siempre, para corregir desviaciones. Ahí está presente esa figura ya legendaria de Marino Vinicio Castillo. Pues bien, con el tema que yo estaba tratando, hay un comportamiento verdaderamente peligroso en mucha gente. Gente que se está organizando, que se está molestando porque le están robando, repito, con facturas eléctricas que le ha llegado. Todas las familias dominicanas están enervadas, están molestas. Y el gobierno parece como que no se ha dado cuenta de eso. Digo yo que el presidente parece que le han llegado informaciones del disgusto que hay. Y que se va haciendo una especie como de bola de nieve, se está haciendo el Cebán. Señores, vayan por los supermercados. Incluso hablen con las cajeras de los supermercados, que oyen todo y están ahí. Hasta las mismas cajeras, usted la oye hablando de que no resisten la situación. Oigan cómo es. Entonces, hay una situación de inflación, hay una situación de que el gobierno no puede hacer muchas cosas porque no tienen los recursos, no le van a alcanzar porque tiene que disponer muchísimos recursos para los combustibles. Hoy mismo no puede aumentar los combustibles, está obligado, porque ¿cómo el gobierno puede? Eso es encender una mecha. Imagínense que el presidente le tenga que quitar, o el gobierno tenga que quitarle los subsidios al gas propano, y al diésel, y a la gasolina. ¿Qué es lo que va a pasar? Puede haber un lío. Miren lo que pasó en Sri Lanka, la antigua Ceilán. Sri Lanka, un país grande como pequeño, es grande, una isla enorme. Y la gente se lanzó a la calle por falta de comida y cosas de eso. Entonces, que no se pongan a inventar. Nosotros dijimos aquí desde el principio, y ya huelga yo decir esas cosas, y digo que neseo cuando digo esto, pero instaba al gobierno a sembrar, a buscar la forma de estimular a los productores. No solamente dinero, la capacitación es parte de eso. Decía yo, la asistencia técnica, la facilitación del mercado, la búsqueda del mercado, de los nichos de mercado, qué sé yo, muchísimas. Pero el gobierno parece que se vino a dar cuenta 2 años después.
Bueno, se inventaron un programa que se llama Siembra República Dominicana. Ahí veo ahí a Faña diciendo que va a sembrar como 70,000 tareas de tierra. Pero son toda tierra que no se irriga ninguna. Yo no sé cómo que se van a sembrar. Y la propiedad de estos terrenos, cómo es que se va a trabajar allí. ¿Son asentados? ¿No son asentados? ¿Son peones agrícolas asalariados del gobierno? ¿Qué es lo que va a pasar? La finca, una finca de... yo leí por ahí, déjame ver, yo tengo unos números que anoté de esas tareas ahí, 2.700 tareas en las tablas de Baní. Ahí está el canal que yo conozco por ahí, es el Caballero, el Juan Caballero, casi temporero, no sé si tendrá agua para mojar las tablas. La tabla de Honduras, ahí no hay agua. 18,000 tareas en Enriquillo. Eso no se puede sembrar, a menos que el canal Nizaíto no cubre para tanta tierra. Los Tumbados, 34,800 tareas de tierra en los Tumbados de Baní. Imagínense ustedes, ¿cómo se siembra eso? Eso no es un trabajo fácil. 26,000 tareas en Manzanillo. ¿Cuál va a ser la administración de eso? Finca del Estado. Una peonada, ¿cómo va a ser esa peonada? No sé, 30,000 tareas en Montellano y Pérez, allá en Amistad, terreno del CEA. Eso me huele a dispendio. ¿Quién planifica eso? ¿O son siembras a lo loco? Pensando en la lluvia. ¿Cuál es la infraestructura de riego? La nivelación de esos suelos. ¿Es a sembrar a lo loco que van? Cosas como hechas, como desesperada, la cañona, como un dispendio más, y entonces se hacen como para decir que estamos haciendo las cosas, o que se están haciendo las cosas con previsión, pero sin planificación probablemente, que es peor. Eso es peor, porque no hay cosa más mala que trabajar a la loca. Y más, cuando usted está sembrando, entonces, haciendo un trabajo agrícola o pecuario, principalmente agrícola, contando con un régimen de lluvia tan inestable como el que tenemos hoy. Imagínense usted. Entonces, esas cosas yo no creo que eso llegue a buen camino. Entonces, el presidente que ha hecho ofertas en 2 años por todo el país, hoy, y eso lo decíamos nosotros al principio, presidente, le van a comenzar a reclamar esas cosas. Ya se lo reclaman hasta en los periódicos. Y por donde quiera que ve el presidente y vuelve, le reclaman, presidente, usted ofreció aquí, en tal sitio, mira, hace 1 año que usted ofreció una obra y no se ha arrancado, no se ha hecho nada. Ustedes se imaginan las situaciones difíciles que va a presentar, que se le van a presentar al presidente con estos viajes, que va a tener, o está saliendo sobre la base de que está informado que hay una situación de que la gente se está sintiendo muy mal. Entonces, en medio de esta inflación, en medio de estas dificultades, usted viene y le mete una tanda de apagones y una tanda de sobreprecio, de expolio a la tarifa. Pero por Dios, ¿cómo es que están haciendo el gobierno? Eso es un riesgo, eso es una mecha húmeda con combustible altamente inflamable. Una chispa enciende a la pradera, como se acostumbra a decir. Porque esas cosas todo el mundo sabe que son peligrosa en una situación social como la que se está viviendo. Entonces yo creo que el gobierno en eso no lleva una buena orientación. Vamos a ver lo que va a pasar, porque el 16 parece que se esperan algunos cambios, pero habrá que esperar, porque uno no es arúpice ni estamos en las tripas del gobierno central para saber las cosas cómo van a pasar. Pero eso es un comportamiento, repito, trágico. Un comportamiento trágico, jugar con candela. Jugar con candela. Eso es lo que se... Jugar con candela. Bueno, ahí está el Congreso aprobando esa ley. Esa es otra. El pueblo se está dando cuenta que lo están tomando el pelo. ¿Por qué? Porque no es posible que tantos juristas constitucionalistas hayan hecho señalamientos, tantos políticos le han hecho señalamientos al Congreso y al gobierno de que esa ley de extinción de dominio está mal hecha.
Pero se le ha señalado que está mal hecha porque fue adrede mal hecha para que se caiga en el Tribunal Constitucional. Y yo decía, planteando una medida verdaderamente impráctica, pero yo la sugiero porque la única forma de que ciertos políticos y la memoria de los políticos, que es muy frágil, atiendan a los llamados, es que se les meta miedo. Que Estados Unidos diga que que le va a quitar la visa a los 20 o 23 senadores que firmaron eso. Porque es de la única forma que entienden. Lamentablemente que tengamos nosotros que sugerir algo, un comportamiento también verdaderamente trágico desde el punto de vista de la soberanía nacional. Pero un Congreso tan mediocre como este, con un comportamiento tan cuestionable, hay que amenazarlo así, que los gringos digan, mira, si se cae la ley en el Tribunal Constitucional, todos los que votaron a favor de esta ley sabiendo que iba a pasar esto, le vamos a quitar la visa. Que lo digan públicamente a la embajada americana, que es de la única forma que se puede hacer algo aquí en este país. Porque no hay forma. ¿Cómo es posible que se haga algo acrede sabiendo que eso va a estar mal? A mí me ha dado escozor, digo yo. Porque ver una personalidad seria como fue Eduardo Estrella, pero Eduardo ya ha caído vencido allí de bruces ante tantas mediocridades. Ver el presidente del Senado, un hombre como Eduardo, con ese comportamiento tan verdaderamente cuestionable que tiene el Senado de la República. Ahora vamos a ver qué va a pasar en la Cámara de Diputados, porque ahí las cosas son tal vez más difíciles porque es más, qué sé yo, hay una distribución de fuerzas mayor y entonces eso puede dificultar unir mayorías. Vamos a esperar. Gracias por su atención. Nos vemos el lunes en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche.